A ver, muchachitos, vamos a empezar la clase de hoy. Buenos días con todos. El día de hoy vamos a terminar ya de ver lo que son ciclos fijos con el ciclo fijo G76. Para eso su compañero está pendiente de la exposición, ya les comparto. Solo nos falta la parte que es de roscado. G76. Empezamos a ver en el programa. Vamos a empezar a ver con Mastercam estas operaciones. Entonces, espérenme, parto este estudiante que dicen ustedes. Espérenme. No está media lentita la compu. Muy buenas tardes, ingeniera. Buenas tardes, compañeros. En esta tarde voy a exponer el tema que me ha tocado de CNC. Ciclo fijo G76 del torno Fanuc, o también conocido como ciclo fijo de roscado múltiple. Esta función nos permite mecanizar roscas métricas, cilíndricas o cónicas en más de una pasada, previo a utilizar el ciclo. La herramienta debe estar bien posicionada tanto con el eje X como en el eje Z. Como podemos apreciar en el diagrama, ahí vemos una línea que está punteada. Esa es la herramienta que está centrada entre el eje X y el eje Z. Por consiguiente, la herramienta terminará en el punto de posicionamiento. ¿De dónde empieza? Terminará. Parámetros del ciclo fijo G76. Tenemos el parámetro X, que es el diámetro del final de la rosca que vamos a mecanizar.
Tenemos también el parámetro Z, es la cota final de la rosca. Como podemos apreciar en el diagrama, ahí podemos ver los parámetros que tiene un ciclo fijo G76. Tenemos también el parámetro U, es la distancia del punto de inicio al final de la rosca. Es donde va a comenzar y a terminar el roscado. Tenemos el parámetro W, es la distancia del punto de inicio al final de la rosca. Es igual, podemos apreciar ahí en el diagrama. Tenemos también el parámetro R, que es el valor del incremento del cono. Aquí también podemos apreciar igual en el diagrama. Ahí tenemos el parámetro R. Tenemos también el parámetro P, que es la profundidad de la rosca. Y también un dato es que la profundidad de la rosca se expresa en micras, no en milímetros. Ya. También tenemos el parámetro Q, es la profundidad de corte de la primera pasada de roscado. Es que cuando en el diagrama podemos ver, la primera pasada es la P, la primera que pasa. Y la segunda que va haciendo la herramienta es la Q. Esa es la siguiente pasada para hacer el roscado en la pieza o tubo. Ya. También el parámetro Q también se expresa en micras. Y también se puede tomar radios. El parámetro F es el paso de la rosca a mecanizar. Por ahí es donde va a pasar la herramienta. Por ahí va a pasar la herramienta. Donde va a poder realizar el roscado en la pieza. Y un roscado es cilíndrico. Evidentemente, si no se trata de un roscado cónico, el valor que toca poner en todos los parámetros del proceso tiene que ser 0. Por ejemplo, si es una rosca cilíndrica, el parámetro R, que es el valor de incremento del cono, será igual a 0. Y si R puede ser un retroceso recto, pues tendremos que poner en el parámetro P, que es la profundidad, el valor va a ser igual a 0, Función del ciclo G76. Aquí podemos apreciar un formato, como lo vemos. Vamos a ver qué función hace el ciclo G76. Tenemos el primer bloque, es R. Es medido en milímetros. Es la altura de retirada para el arranque de virutas. Es incremental, tiene signo. Aquí podemos apreciar en el gráfico. Tenemos R. Ahorita está aquí puesto en R2. Ahí lo vemos que es la altura, que se estira la pieza para poder tener el arranque de viruta, ya que no se incrementa y no tiene signo. En el segundo bloque podemos apreciar X por U y Z por W, coordenadas del punto K, que podemos apreciar aquí en la imagen. También en la esquina del contorno también tiene un final de taladrado, ya que el proceso que vamos a realizar con el ciclo G76 es un taladrado. Tenemos en P, que es la profundidad, se mide en micras. Su avance es incremental en dirección a X y no tiene signo, por lo cual la profundidad es menor al ancho de la herramienta. Tenemos Q, que es la profundidad de corte, que está dirigido en el eje Z. También tenemos R, que es el otro parámetro, que es la medida de rebaje de la pieza. Y F, lógicamente, va a ser el avance de la herramienta en la pieza. Ahora les voy a decir unas indicaciones que se debe tener a la hora de realizar un proceso de ciclo fijo de G76. Primero, si se omiten las direcciones X por U y P, G76 puede utilizarse como ciclo de taladrado. Como les expliqué en el anterior ejemplo, es que en partes también el ciclo G76
puede realizar también un proceso de taladrado a la hora de realizar un roscado en una pieza cilíndrica. Siguiente. En el ciclo de corte, la pasada P, que es profundidad, debe ser menor que el ancho de la herramienta. Sí. Lógicamente, en la profundidad tiene que ser menos del ancho de la herramienta para poder realizar bien el proceso de roscado. En el primer corte no se realizará rebaje en el punto final Z, lógico, ya que el eje Z es por donde va a realizar el proceso la herramienta. La medida de rebaje ha de tener siempre un valor positivo, ya que la herramienta cuando va desbastando la pieza a la hora que va haciendo el procedimiento de enroscado, tiene que tener siempre positivo para que pueda tener un arranque de viruta perfecto a la hora de mecanizar esta pieza. A continuación vamos a ver un video que explique cómo hay que realizar el ciclo fijo G76 en un torno. Como vemos ahorita a través de los parámetros puestos en la programación de la CNC, podemos ver cómo empieza realizando el desbaste exterior de toda la pieza para después de empezar con el roscado. Y aquí hay que tener en cuenta los parámetros que dije anteriormente, que son los parámetros de profundidad de corte, los parámetros de profundidad de la pieza, el parámetro de desbaste de la pieza, lo cual ahorita está comprendido que está ahorita va a realizar ahorita un enroscado con el código G76. Sí, ese es un roscado principal para poder realizar el desbaste y enroscado de una pieza cónica. En conclusión, podemos decir que el ciclo fijo G76 es muy importante a la hora de realizar un proceso de enroscado múltiple en una CNC Fanuc, lo cual es muy importante tener en cuenta los parámetros que es para realizar este procedimiento. Gracias por su atención. ¿Qué opinan, chicos? Sí, está buena la exposición, Inge. Sí, la entendí. Honestamente, sí está bien expuesto. Sí, Inge, sí está bien. Vamos a ver el ciclo G76, que es lo único que nos falta. Lo único que nos falta, literal. Vamos a completar con este ciclo y de ahí sí nos pasamos a la simulación en el programa, aprovechando que sí tenemos tiempo. Vamos a... Voy a abrir la pizarra, donde nos habíamos quedado. Tendrán a la mano también el programa WinUnisoft. Discálcalse. No está compartiendo todavía pantalla, ingeniero. No, estoy buscando el archivo para explicarles. Tranquilidad. WinUnisoft.
Ya, nosotros podemos tener varios casos de los ciclos de roscado. Déjenme ver si el que estoy viendo es... No. Ya, ahorita les comparto. Este es uno de roscado desarrollado en WinUnisoft. Sí, WinUnisoft. Entonces nosotros tenemos aquí el caso de que en el... Vamos al editor a ver cómo está el código. G76 tiene dos líneas de código. A ver. ¿Están viendo el código? No están viendo el código. Espérenme. Sí, se ve. Dios mío. Se puso mucho zoom. Esperen. Ya. A ver, vamos al editor. Ya. Aquí en el editor tenemos estas son las líneas principales del código. G76, P010060. Q100, R05. Sí, entonces vamos a ver el ciclo G76, cómo nos explica aquí el programa. Asistente. No hay referencia para el código. Esperen, marco bien. Solo el G76. Vamos a asistencia. Listo. Acá nos indica cada uno de los ítems. Bueno, esto sí han de ver dónde está el zoom. Bueno, luego le usamos. Vamos acá. En la parte de lo que es el ciclo G76 nos da los siguientes datos. Primero, definición de la rosca. Habíamos dicho que la definición de la rosca son 6 dígitos. Los dos primeros es el número de pasadas por acabado. Los 2 segundos es el achaflanado, si es que es una rosca con achaflanado. Y los 2 últimos dígitos es el ángulo de la herramienta. Listo. La siguiente es Q, nos dice 100, es la profundidad de corte medido en micras. El roscado va a pasar de 0,1 en 0,01 milímetros cada pasada, eso es 100. Sobre material para la pasada del acabado, 0,05. ¿Sí? ¿Está claro? Entonces, primera línea del código tenemos, me conecto a la pizarra. Tenemos aquí G76, primera línea del código, P con la definición de la rosca, los primeros decimales P010060. 01, una pasada, dejamos una pasada de acabado. 00, el achaplanado de la rosca, no va a tener ningún achaplanado, que es esta loquita. Y 60 es el ángulo de la herramienta. Tenemos 60 mismo en nuestro caso. R05 sobre material para darle el acabado y 100 es la profundidad en cada pasada. En esta imagen podemos verle un poquito. Siguiente línea, G76. XZ. Estas coordenadas de XZ, ¿de dónde? Son las coordenadas finales de la rosca en el punto interno. Entonces, esta sí la rosca.
Empecé a roscar desde acá al frente, ¿no? Aquí puede haber un taladrado o alguna cosa. La coordenada de este punto, donde termina la rosca. Aquí busco la coordenada de X, Z. Esto está colocado acá, X, Z. Segunda línea, R nos indica si es que es una rosca cónica, R0 en caso de que es una rosca recta. P, la profundidad de la rosca medida en micras, P766. Micras, ¿sí? Q, o sea, 0.7 milímetros. Q300 es la profundidad en la primera pasada, igual medida en micras. Esta es en la primera pasada, esta es la profundidad. Y F125 es el paso. Es el paso de la rosca. Veamos, aquí también nos ayuda a ver la definición de la segunda línea. Ojalá que sí. Aquí está. La segunda línea del código. Diámetro final de la rosca. Quiero hacer una resta para verificar eso. Bueno. Cota en Z de la ubicación de la rosca. Valor cónico, 0. Profundidad de la rosca medida en micras. Profundidad de corte en la primera pasada y paso de la rosca. Sí, entonces aquí también nos indica qué datos colocar. Pregunta. Acá nos dice, si R es igual a 0, se mecaniza una rosca recta. El parámetro Q se toma en radios y en micras. Q, basada en la profundidad de corte en la primera pasada. En radios y en micras. Podemos utilizar coordenadas absolutas como incrementales, utilizando XZ o UW. Listo, entendido el ciclo. Muchachos. A ver, me están... Escribe y escribe al WhatsApp. Sí. Ya, ¿dudas o preguntas? Aprovecho. Ay, se perdió el mouse. A ver. Este ciclo se le da, digamos, al final, digamos, del ranurado. El roscado le trabajamos al final de los demás pasos. Eso es lo que me pregunta. Sí. Sí, el roscado se da al final, después de, bueno, depende de la figura, ¿no? Entonces nosotros podríamos tener la figura como la anterior que teníamos, algo así. Entonces aquí va a ir el roscado. Esta figura nosotros ya estábamos haciendo. Ya tenemos avanzada, solo completaríamos con la parte del roscado. Después del taladrado, sí puede ser. Sí, pero lo que siempre va fijo va después del desbaste y después del acabado. Eso sí. De ahí que si después mandamos el ranurado o después mandamos el taladrado, no altera mucho. Taladrado, ranurado y roscado en cualquier orden. Desbaste, acabado y de ahí sí los demás procesos. Desbaste, acabado y de ahí pueden ir en orden o en desorden. Ranurado, taladrado, roscado. Sí, pero siempre esto es después del desbaste y acabado. En cualquier orden. Listo, vamos a ver en nuestro programa. Para la herramienta que tiene en el programa es la 7. La tool 7. Herramienta de roscado. Entonces vamos a completar el ejercicio que tenemos en nuestra pizarra. Que ya no me acuerdo cuál era. A ver, vamos a ver.
Listo. Entonces, en este ejercicio, espero que esté el ejercicio y no esté otra materia. Ya. Este ejercicio estábamos desarrollando, ¿no es cierto? En este ya practicamos probamos cómo funciona el G73 como retroalimentación de la clase anterior. Vimos cómo funciona el G73. Utilizamos el G74 para taladrado. Utilizamos el G75 para el ranurado. Hoy ya empezamos viendo la exposición del compañero con el G76, que sería roscado. ¿Sí? Entonces, esta figura podemos aplicar nosotros el roscado en cualquier parte que necesitemos. Las roscas, por definición, tienen que tener una salida de rosca y una entrada con chaflán. Viéndole en esta figura un lugar adecuado para colocar la rosca, yo creería que es aquí. Puede ser ahí. O como práctica podríamos ponerle acá adelante también, no hay problema. Entonces vamos a completar el código con esto. La herramienta que vamos a ocupar según el otro programa que tenemos nos dice que es la P0707. Esa le seleccionamos con esa, nos acercamos al punto, un punto cercano para empezar el roscado. Si nos vamos a acercar a la parte de acá arriba, nos acercamos aquí con la herramienta. Si vamos a roscar acá, igual nos acercamos aquí. Entonces el punto de aproximación cambia en cada herramienta. Punto de aproximación. Punto de aproximación. Sí, cambia en cada herramienta de acuerdo a lo que vayamos a hacer. Preguntas de esto. Completamos, ¿no es cierto? Completemos este código. Aquí habíamos visto desbaste, colocar el ranurado. Ahí está el ranurado. ¿Dónde está el código completo? Ya, acá está el código completo. Déjenme ver. No, no está completo. Este está el código completo. Todo lo que hicimos hasta ranurado, G75 ranurado. En este completaríamos, ¿ya? Entonces vamos a ver solo esa partecita. Voy a copiar la imagen para allá. Uy. Copiar, dije. Control C. Vamos por acá. Ay. Ya, este era nuestro código entero de esa figura, completándole con un roscado. Veamos, alguien que me ayude ahí. ¿Dónde le gustaría aplicar el roscado? Después del G70. Ya, después del acabado. Claro, no hay problema. Ahorita nosotros ya tenemos la figura taladrada y ranurada. ¿Sí? ¿En qué parte de la geometría aplicaríamos el roscado para completar esta figura? Digamos, puede ir sujetada aquí. Puede ser que esta pieza va sujetada acá. Entonces vamos a hacer un roscado aquí. Después ustedes completan con el roscado acá. Ya, más fácil. Vamos aquí. Para nosotros determinar la medida de una rosca, tenemos tablas. Y esperamos que coincida con alguna de las tablas. Entonces esto, en esta sección tiene un diámetro de 18, dice en el código. 18. Entonces vamos a buscar una rosca M18.
Espero que exista, si no nos toca corregir y repetir. Rosca métrica M18. Veamos. Averiguamos en internet, ¿no? Las tablas, tablas de roscas. Déjenme busco. Hablando en silencio, chicos. Necesitaríamos una rosca métrica M18 para ese lugar. Según la tabla, nos dice M18, paso puede ser de 2.5, medida interna. Veamos si es que está completa esta tabla. Lo que necesitamos es la tabla. Las tablas nos vienen ahí los datos que nos indican las medidas, altura del diente que necesitamos, que es uno de los datos. Necesitamos diámetro interno para la rosca. Veamos. Ya, ahí les voy a decir lo que yo quería sumar, que les estaba diciendo. Quería comprobar aquí algo. La profundidad del diente. Fijaránse. En este código nosotros tenemos diámetro externo 15. 15. Menos la altura del diente, que está en micras, es P766, menos 0.766, menos 0.766, porque va restado arriba abajo la altura del diente. 13.468, no me cuadra. ¿No? Revisemos las medidas. Aquí nos dice diámetro final de la rosca. 12.476. Profundidad de la rosca. Déjame ver de nuevo. Calculadora. Ay. Más 12.467. 14 milímetros. Ya. Fijémonos acá. Esta es una rosca que tiene de profundidad de diente 766. Este es un dato que nosotros necesitamos. El punto donde se aproximó para realizar este mecanizado es el 15. Si veamos en la rosca 15, ¿no es cierto? Este desbaste, el diámetro aquí en esta figura que es algo así, este es 14. ¿Cómo sé? No me estoy inventando. Aquí en el G71 tenemos X14. Sí, en nuestro código tenemos X18, el diámetro es 18. En este caso es diámetro 14. Del diámetro 14, nosotros restamos
profundidad del diente, arriba y abajo. Y con eso obtenemos el diámetro final de la rosca, que sería este diámetro de acá. Este diámetro, haciendo esos cálculos, va de nuevo, sería 12.467 más la altura de la rosca arriba y la altura de la rosca abajo. 0.766 más 0.766. 13,999. ¿Sí? Este es el diámetro que nos da acá. Este diámetro. ¿Dónde está? Este diámetro de aquí. Sí, profundidad de la rosca. Estos datos debemos corroborar. Aquí como caso, vamos a ver. Seleccionamos la herramienta. Cambiamos las velocidades. Siguiente paso, punto de aproximación, le he puesto directo. Punto de seguridad nos ha faltado. Definición del ciclo de roscado. Regresa al punto de aproximación y apaga. A un punto seguro. Y apaga el programa. Veámosle la simulación que no le habíamos visto. Hace un desbaste ranurado al final de la rosca. Esto es a lo que me refería, que tienen una salida, un punto donde ya la rosca, en la tuerca, digamos que le coloquemos aquí, ya no podrá pasar. Tiene un fin de rosca, una ranura al final de la rosca. A ver, señor Córdoba, dígame. 10:35, ¿hace cuánto escribió? A ver, dice, si es que podemos hacer... No, dije, Dígame. es mi internet, está bien lento. Está bien lento. Ya deje nomás. Ya, vamos a hacer dos ejemplos, ¿ya? Dos ejemplos de la rosca. Entonces, por ejemplo, en este nos falta datos, me parece. Nos falta datos. Busquemos una tabla completa primero. Aquí nos dice diámetro nominal, diámetro exterior, diámetro medio, diámetro del núcleo, profundidad de la rosca. Esta tabla nos sirve, pero esta es Whitworth. Y nosotros necesitamos una métrica. Aquí está. Diámetro, diámetro paso, diámetro medio. No está completo. Veamos. Hermosa Mauricio. Rosca Whitworth. No nos sirve porque de nosotros está en milímetros. M18. Aquí tenemos. Presente. Serena Anthony. Roscas en pulgadas. No. No nos sirve. Massaquisa Eric. Sí, debería tener el prontuario de máquinas. Ahí podríamos encontrar. Rosca Whitworth. Rosca métrica. Matías Naranjo. Ortiz Adela.
Perfecto. Mira. Esteban. Rosca métrica. Hizo tabla. No tienen las medidas como necesito. Altura del diente. Tabla de roscas. Esta es. Ya, les comparto el enlace. Ay, ojalá nos deje ver. Ya, la rosca métrica tenemos aquí, las tablas. Simón. Bueno, les comparto el link para que sí puedan descargarse, ¿ya? WhatsApp. Script no vale descargar, Inge. Sí, esa es la falla. Déjame ver, buscamos decir rosca métrica ISO DIN 13M. Ojalá y en otra ubicación. No pude conectarme. Camila Meneses. Estuvo en inglés, la que es Camila Meneses, ¿sí estuvo? Bueno. Ya, esta está. Diámetro, paso. Diámetro del núcleo, este necesitamos. Y ya nos va a tocar calcular la profundidad. Ya nada, ya. A ver, les comparto este enlace, chicos. Ahora vamos a hablar de otro. Entonces vamos a hacer ahí unos pequeñísimos cálculos matemáticos. Sí, entonces ahorita les envío. También los animalitos son seres. Listo, ahí tenemos. Entonces vamos a ver una M18. M18 por 2.5. Ahora, ¿quién me dice características de los animales? Vamos con estos datos. Ahí sí ya les hago zoom. M18. Entonces vamos a ver los datos que tenemos. Nosotros queremos trazar esta rosca en nuestra figura. Ya, la rosca. M18 por 2.5. En lo que es designación de roscas, nosotros siempre escribimos esto. Entonces en el plano va a estar así. Una flechita y de ahí dice M18 por 2.5. Ustedes ya deben entender qué es, ¿no es cierto? Quiere decir que es una rosca métrica de 18 milímetros nominal. Acá arriba nos dice diámetro nominal. Y 2.5 de paso. El paso es la distancia que tenemos entre filo a filo de diente. Paso. 2.5. Paso. M18, esto debe estar maquinado antes en diámetro 18. Listo. Vamos con las medidas de nuestra figura. En las medidas de nuestra figura esto mide... Déjenme ver, esto está hasta el radio 17. Viene hasta acá, esto es 17. 17 milímetros.
¿Qué más necesitamos? Diámetro interno para calcular la altura del diente. Entonces veamos. Vamos acá. Nos dice diámetro del núcleo. Esta no sirve. A ver, Andrés, es con Andrés primero, ya luego voy escuchando de uno. Diámetro del núcleo. Ya ve, es del mismo. 14.933. Entonces, de lo que nosotros tenemos esta rosca, el diámetro interno, aquí después del roscado, va a medir 14.933. ¿Cuánto mide la altura del diente? Calculemos. La altura del diente va a ser... La altura del diente es igual a diámetro mayor menos diámetro del núcleo para 2. Esto es diámetro, ¿no? Por ejemplo, está acá el diente, acá abajo está el otro lado del diente. Esto es 28. Esto es 14. Entonces, esta sección de aquí, ¿cuánto mide? Este es el dato que nos pide en el código. Profundidad de la rosca en micras, en la segunda línea en P. Entonces, ¿cuánto es este valor? Calculamos arriba y abajo. ¿Cuánto le sale, chicos? Calculando, Inge. Calculando, claro. Sería 28 menos 14.933. Todo eso para 2. Porque son 2 secciones, una acá arriba y una acá abajo. Esto sería H, que sería nuestra profundidad del diente H. 6.5. 18. Es 18 aquí. 18. Por la fea letra, si ven ya uno se confunde. Vamos ahí. Es 18, chicos. Nosotros tenemos maquinado como 18. Si nosotros hacemos un buen roscado, podemos comprobarle con las galgas de roscas o patrones. Podemos comprobar con la tuerca. Compramos una tuerca y le comprobamos. A ver, chicos, ¿cuánto le sale ahí? 1.53. 1.52. Con todos los decimales. 1.5235. 53.35 me sale a mí. Ay, 5235. vamos a ver. Alto calculador. Mal tu calculadora. 18 menos 14.933. Calculadores de becados. Por eso mismo. Sale 3.06. Para 2. 1.5335. Ahí está, compañero. Es compañero, ha puesto un número mal. Ya. Esto sería la altura del diente. En micras. Toca colocar en micras. Esto está en milímetros aquí, ¿no? En el código nos toca colocar en micras. Entonces vamos a la pizarra. Acordaránse esos datos, no anotarán, por favor. Completamos el código. Vamos acá. Cambiamos de herramienta. Habíamos dicho que es la
Voy a hacer aparte y después le colocamos aquí porque no me sabe dejar hacer textos muy grandes porque me desacomoda la pantalla. A ver. Cambiamos de herramienta a la T0707. Si ven que sea loca. Porque no es tener una mascota, tampoco es solo tenerla y ya. Eso requiere de mucha responsabilidad. Listo, con los datos que teníamos, vamos a ir trabajando. Entonces, T0707, punto de seguridad, punto de aproximación. Establecemos las velocidades de giro adecuadas para una herramienta de roscado. Para hacer roscado son velocidades bajas. Tendríamos que leerlas en tablas. Y colocamos nuestro ciclo G76. Ya, entonces vamos G00, punto seguro. Decíamos X100, Z50. Bueno, punto de aproximación. Justo antes del roscado, por acá. 1 milímetro más había colocado en ese otro código. 1 milímetro más en la ubicación. Entonces yo puedo poner X19. Z, 0. Yo tengo 12 perros. 12, madre mía. Colocamos nuestro código G76. ¿Qué dice María José? G76 PQR. G76, segunda línea X, Z, R, PQFST. R, PQFST. Difícil aprenderse todas esas letras, ¿no? Vamos a P. Primera línea nos dice, es la definición del ciclo y consta de 6 dígitos. Espérenme un segundo. Está la definición de la rosca con 6 dígitos. Los 2 primeros dígitos representan el número de pasadas de acabado, 0, 1. Los siguientes 2 dígitos indican si es que tiene achaflanado, 0, 0, recto. Y ángulo de la herramienta, 60 grados. Esto es lo que tenemos en el instituto, así que tal cual iría. Siguiente, Q. Vamos a revisar. Era Q, primera línea. Profundidad mínima de corte en micras. 100. Sobre espesor del material para darle el acabado, 0.05. Acuérdense, estamos hablando de una rosca. Entonces, algo muy, muy delicado. Si ustedes cogen y empiezan a hacer la rosca con exceso de profundidad, les bota el material, les daña el material, les hace pedazos. Entonces, aquí las profundidades son de centésimas de milímetro. Vamos a la segunda línea. Nos dice X es el diámetro mínimo de la rosca, el que habíamos anotado. ¿Cuánto era? Chicos. ¿Se acuerdan que les dije anotarán estos datos? ¿Sí están ahí? El
La respuesta de lo que calculamos recientemente era Inge. No, no es eso. Es el dato que está en la tabla. Diámetro del material mínimo. Entonces aquí estamos. En la tabla. 18. M18 es el externo. Entonces estamos buscando el diámetro del núcleo. Diámetro menor. Es de 14.93.3. 14.933. Ese es uno de los datos que necesitamos. Vamos acá. X 14.933. Z, la longitud de la rosca. Aquí podemos aplicar hasta el 17. Menos 17. R, conicidad. No es una rosca cónica. 0, 0. No se ve su pizarra. No se ve. No se ve la pizarra. Ya, ahí que vean todo. Vamos, en P, R00. 0. A ver, repitamos. Diámetro interno, descontando la profundidad de diente de arriba y de abajo, es este, 14.93. Z, menos 17. Vamos a roscar hasta el menos 17. Es poquito. Solo para ejemplo. Es menos 17. Es cónico, no es cónico, así que 0, 0. P, profundidad de la rosca en micras, es lo que calculamos. Esto toca dividirle para 10 para que nos den micras. Ay, no. No es para mí. Estaba en milímetros por 1000, ¿no es cierto? 1533. Medido en micras. 1533 micras. Q, profundidad de la primera pasada medida en micras. 300. F, el paso de la rosca. De nuevo en la tablita del internet. Paso 2.5. Estamos hablando en milímetros, ¿no? Paso 2.5. S, velocidad de giro de lucillo, son velocidades bajas. 350. Y T, la 0707. Una vez terminado el ciclo, hasta ahí es de esa línea, ¿no? Terminado esta línea, regresamos al punto de aproximación, punto de seguridad y el home, y apagamos el lucillo y fin del programa. Sí, entonces copio. Punto de aproximación, punto de seguridad, home, todo en mayúsculas, G28, U0, W0, apagamos el lucillo, apagamos fin del programa y reset. Esto, nosotros, si yo les pusiera a hacer un trabajo en grupo de ranurado, desbaste, todo, pueden irse complementando, cada uno haciendo su partecita, su ciclo con la herramienta, ¿sí ven? Entonces esto, a pesar de que hicimos en otra clase, complementa el código que tenemos. Control C. Este código estaría completo aquí. Listo, ahí tendríamos un programa completo con todas las operaciones de mecanizado que podemos hacer con ciclos fijos. Control C, esto vamos a comprobar en el programa. Roscado aquí, ¿no? Ustedes van a hacer el roscado acá. Me voy a WinUnisoft. Esto pasa cuando pongo Control C, ahí sale ese error. Voy a salir, voy a crear un nuevo archivo. Proyecto nuevo de torno FANUC 16 ITA. Aceptar.
Busco mi carpeta donde tengo guardados sus archivos. Documentos NC Unoniso. Aquí, este sería el taller C76. Con quinto A. Listo. Ahí voy, uno nuevo. Me voy al editor y voy a pegar mi código. Acordaránse que toca revisar el número de las herramientas que corresponde cada cosa. Las de la semana pasada, ustedes si no han borrado o si tienen ahí el archivo, pueden completarle solo esto y listo. Voy a renumerar de uno en uno. No olvidarse porque en los ciclos fijos nos pide. Ciclo fijo va desde el 12. De 12. Acuérdense, aquí no puedo hacer suma al código porque no se puede. Hasta 22. 22. 22. Después viene un G70, 12, 22. Ya. Después, ya, parece que está bien. Analizar. Ay, no. He puesto la O en vez del 0. 0,5. Analizar. Correcto. Ya, está bien. Revisemos que nuestras herramientas... La primera es la 1 de desbaste. Después hemos puesto una 3 para el acabado. Después la 4 es la broca. La 5 es ranurado. Y la 7 tiene que ser de roscado. ¿Sí? Guardar, salir. Vamos a revisar eso en el gestor. Hago las mismas correcciones que hacemos siempre en máquina. Menos 500, 500, menos 500, 500. Ya. Material en bruto. Menos 100, 0, 50 de diámetro. De herramientas, vamos a ver la primera. La tool 1, ¿no es cierto? Sí, es la que tenemos. Después utilizaba la tool 3. Después para broca estaba la tool 4, así que aquí voy a cambiarle a broca. Ustedes si es que tienen el archivo de la clase anterior, eso ya está hecho. Broca, sin mango, longitud, 50 creo que pusimos. Ahí está la herramienta. Y ahora nos dice que la de ranurado era esta me parece. Y roscado de exteriores es esta. Nos decía una partecita en el código, decía que la altura de la placa tiene que ser mayor a la profundidad del diente. Entonces aquí tendríamos que cambiarle. 2 pongamos. Acordarán si estaba a 1,5. Separación en X, 2. Guardar, salir. Ahí sí, como todas las clases, crucen los dedos, chicos, y que salga bien. Vamos a ver. Marcha. Vamos, desbaste. Eso ya sabíamos, ¿no es cierto? Eso ya hicimos clases anteriores. Acabado, taladrado, ranurado, roscado. Una bestialidad. Excelente. Suerte es nuestro segundo nombre. Si Le puedo poner para ver si hay colisión. Mala es el primer nombre, ¿no? A ver, revisemos colisión. Vamos otra vez, marcha. ¿Qué? ¿Colisionó? No creo. Marcha. Sí, colisionó, Inge.
Colisiona al inicio. No, imposible. Veamos qué pasa. Ahí colisiona. Fijémonos que colisiona. Parece que colisiona el vástago con el radio de curvatura de acá. Interesante. Sí. Hay colisión. Fijémonos. Si es que le hago un zoom ahí, porque hay colisión. Aquí está, y aquí están los dientes. Aquí hay colisión. Porque se acuerdan que yo les había dicho al final de la rosca nosotros tenemos que tener un ranurado para la salida de la rosca. Por eso está ahí dándonos colisión. Podríamos hacerle, déjenme ver, cambiándole la profundidad de la herramienta, la longitud del inserto del triángulo chiquitito que estábamos viendo en herramientas. ¿Qué más podríamos corregir? El vástago de la herramienta tal vez es el que está colisionando acá cuando topa la herramienta. Entonces ubicarle más adelante el inserto, porque esto es solo la simulación. ¿Sí? Guardarán bien este archivo, chicos. Voy a ver si se corrige. Las 7. A ver, altura de la placa, aquí les digo cambiar. No creo que amerite, pero veamos. Veamos si ahí se corrige. Guardar, salir. Y al inicio parece que da colisión con el tamaño de la máquina en el punto de cambio de las herramientas. Veamos qué es. Veamos qué es. Sí, es por lo que nos falta trazar un ranurado aquí al final. Yep. Dos opciones, completamos el ranurado. Inge, ¿en dónde se ve cuando sale colisión? En esa ventana donde están esas líneas rojas, ahí es. Sí, aquí. Déjame le estiro, no vale estirar. Aquí está el código, justo en qué línea de código está. Entonces, cuando se detiene en colisión, ahí revisan en qué parte es. Dice G0X100Z50. El ciclo fijo siempre se queda en la misma línea, en la línea del G71 o del G que le corresponda. Entonces solo sabemos que es problema en el ciclo, aquí. Sí, el otro programa que les dice instalar, ese es ya más real. En ese sí, la colisión, le vemos ahí la herramienta y cómo está ahí colisionando. Vamos a ver. Vamos, entonces nos toca. Esto estaba 2. Y esto estaba 2. No cambió nada. Ya. Vamos a generar el siguiente roscado. Van a trabajar en grupos. Ustedes ya saben qué grupos les gustan, ¿no es cierto? Entonces les voy a crear los 4 grupos para que se unan. 4 grupos. Ustedes escogen el grupo, ya saben. Alguna vez ya me mandaron la designación de los grupos. En esos grupos trabajen. Si veo que hay mucha gente en un grupo, yo le mando a otro grupo, ¿no? Ya, chicos. Entonces, 20 minutos para que completen el roscado en la parte exterior de arriba. Les indico dónde.
justo antes del ranurado. Acá no nos va a dar colisión. Desde este punto, desde aquí hasta acá. Roscado. No es una aplicación real, entonces, digamos, nos toca buscar la tabla, revisar la profundidad de la rosca, todo, y ejecutar el roscado. Con la misma tool 07. Entonces, en lugar de regresarse al home, ya llegó hasta aquí. Ya llegamos hasta el punto de aproximación del roscado. Nos vamos, nos alejamos acá. Ahí. Y nos acercamos acá, al siguiente punto de aproximación, para el siguiente roscado. Y vamos acá. Roscamos con la misma T07. Sí. Vamos, chicos. Ahorita sí ya los grupos están listos para que puedan unirse. Tienen 20 minutos para trabajar esa partecita. Listo, están abiertas las salas. Inge, Dígame. Inge, Mande. no sé si es que usted podría darme permiso ahorita. Lo que pasa es que a mi papá le van llevando preso porque no ha tenido licencia. No sé si es que me podría dar permiso, solo que sea voy a dejarle ya. Vaya, vaya. Ya, Inge, por favor. Dije, disculpe, Dígame. ¿grupos de cuántos dijo? De 4. Están solamente 3 grupos, uno de uno y los demás tanto hay otros compañeros. Ya les voy a mandar al grupo 2 algunos. A ese le voy a mandar a usted también. Para que ahí se unan todos.